Hola a todos, somos Sara, Manuela y Valentina, estudiantes de Psicología Jurídica. En este episodio analizaremos a Albert Fish, uno de los asesinos seriales más conocidos y perturbadores de la historia criminal. Albert Fish nació el 19 de mayo de 1870 en Washington, D.C., Estados Unidos. Desde muy pequeño experimentó situaciones de abandono, de maltrato y problemas familiares. Su padre murió cuando él era niño y posteriormente fue internado en un orfanato donde sufrió castigos físicos y mentales frecuentes. Durante su vida desarrolló conductas violentas, fantasías sexuales relacionadas con el dolor y una obsesión creciente por los niños. Entre las décadas de 1920 y 1930 secuestró, abusó y asesinó a varios menores de edad. Fue capturado finalmente en el 1934 y ejecutado en la silla eléctrica en el año 1936. Albert Fish era una persona aparentemente tranquila, educada y capaz de generar confianza. Sin embargo, detrás de esa apariencia ocultaba una personalidad extremadamente violenta. Entre sus características principales encontramos manipulación, ausencia de empatía, sadismo, conductas compulsivas, fantasías violentas recurrentes, capacidad para planear los delitos, escasa culpa y remordimiento. En relación con las enfermedades mentales y el DSM-5, existen evidencias de alteraciones psicológicas importantes en este sujeto. Diversos estudios describen la presencia de parafilias, especialmente la del sadismo sexual. También presentaba características compatibles con el trastorno antisocial de la personalidad descrito en el DSM-5, debido a la violación constante de normas sociales, la crueldad, la manipulación y la ausencia de remordimiento. Aunque manifestó ideas delirantes y comportamientos extraños, actualmente no existe consenso absoluto para afirmar que padecía de un trastorno psicótico que explicara completamente sus delitos. Ahora hablemos un poco respecto a su modus operandi. Este consistía en acercarse a familias que eran vulnerables, ganarse la confianza poco a poco para posteriormente atraer a los niños mediante diversos engaños. Después de esto, secuestraba a las víctimas, las llevaba a lugares apartados y procedía a asesinarlas. En algunos casos, cometía mutilaciones y actos de canibalismo. Respecto a las características de las víctimas, mi compañera Manuela les va a hablar un poco más sobre esto. Las víctimas de Albert Fish eran principalmente niños y niñas menores de edad, personas vulnerables, víctimas fácilmente manipulables y generalmente pertenecientes a familias trabajadoras o de escasos recursos. Respecto a las fechas en las que este sujeto cometió los delitos, estos ocurrieron principalmente entre 1924 y 1934, una década. Fish sí presentó periodos de enfriamiento. Entre algunos asesinatos transcurrieron meses e incluso años, característica fundamental para considerarlo un asesino serial. Si pudiéramos entrevistarlo, le haríamos 5 preguntas importantes. La primera, ¿qué pensamientos tenía antes de seleccionar a las víctimas? Segundo, ¿cómo justificaba moralmente sus actos? Como tercera pregunta, si experimentó alguna vez culpa o remordimiento. Cuarta, ¿qué sentía después de cometer los homicidios? Y por último, si existían factores específicos que desencadenaban sus impulsos. Ahora, para hablar un poco de cómo podemos clasificar a este sujeto, podemos hablar de los distintos tipos de clasificación que existen. La primera de estas es según la forma de planear. Albert Fish, en este caso, era un asesino organizado, porque seleccionaba a sus víctimas, planeaba los encuentros y evitaba ser descubierto. Respecto a la segunda clasificación, esta es según la zona de influencia. Se clasifica como una zona local, porque actuaba principalmente dentro de zonas que ya conocía. Tercera clasificación, según la motivación. Corresponde principalmente a hedonista orientado a la lujuria, debido a la satisfacción sexual obtenida durante los delitos. Ahora, respecto a la clasificación según Kim Rosmo, se considera un asesino de tipo trampero. ¿Esto por qué? Dado que utilizaba engaños y falsas promesas para atraer a sus víctimas hacia lugares que estaban controlados por él.
Quinta clasificación. Esta es según el tipo de asesino múltiple. Fish es un asesino en serie porque cometió múltiples homicidios separados por periodos de enfriamiento. Terminando con este pequeño podcast, podemos decir que Albert Fish constituye uno de los ejemplos más extremos de homicidio serial. Su caso sigue siendo estudiado por la psicología jurídica y la criminología, debido a la combinación de violencia extrema, parafilias y planificación criminal. Muchísimas gracias por escuchar este podcast y esperamos les haya gustado.